transistor bipolar, con la polarización, la estabilidad, todos esos temas que están incluidos en esa sección. Nos tocó continuar con la polarización de los transistores de efecto de campo. Mencionamos que de ese transistor nosotros tenemos los de efecto de campo y los de compuerta aislada. Hemos hecho todo el tratamiento de los transistores de efecto de campo. Hemos llegado hasta el punto de la deriva nula. Y que para los transistores de efecto de campo, para los FETs de canal N y canal P, la ecuación fundamental que se cumple es la ecuación de Shockley. Ecuación en la que se puede apreciar que la corriente de salida depende de la tensión compuerta-fuente, tal como habíamos definido a este componente, que era un componente cuya corriente de salida depende del control de una tensión a la entrada. Y que no tenía problemas este transistor con el tema de la temperatura, pese a estar construido en base a semiconductores, porque había un doble efecto que ocurre en el canal por la que se compensa la variación de temperatura. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos con ese tema de la estabilidad. Ese punto se denomina punto de deriva nula, en la que concurren dos efectos iguales y contrarios con respecto a la movilidad de los portadores en la región del canal. Y mencionamos que generalmente la polarización que se realiza con este tipo de componente siempre está alrededor de esos puntos de deriva nula. Entonces, es bueno aplicar esa metodología. Luego hemos pasado a los transistores de efecto de campo, a los MOSFET. Y estamos justo en la polarización del MOSFET de deplexión. Este transistor, del MOSFET de deplexión, que también es un dispositivo de 3 terminales, tiene ya un canal determinado, es decir, tiene un canal físico parecido al transistor de efecto de campo y trabaja más bien en base a los dos efectos, de inducción y deplexión. Pero sobre todo se va a relevar el tema de deplexión. Entonces, por ese hecho, el transistor MOSFET de deplexión también utiliza la misma ecuación fundamental que para el transistor MOSFET, la ecuación de Shockley, porque la tensión de entrada controla la corriente de salida. Entonces, la diferencia con este transistor es que trabaja tanto para tensiones negativas como positivas colocadas en la juntura de entrada de este dispositivo, entre la juntura con puerta fuente. Entonces, esta es la diferencia, pero en cuanto a la ecuación de control es la misma, es la ecuación de Shockley, que la corriente de drenador es igual a IDSS1 menos BGS sobre B sub P al cuadrado. Esta ecuación controla el funcionamiento de este transistor y tiene las mismas características y definiciones para los diferentes valores, como para la tensión de pincho, como para IDSS, equivalentes en el transistor FET de vector de campo. La variante está que este transistor también trabaja con la parte positiva de la tensión, con puerta fuente. Y esa es la pequeña diferencia que tenemos que mostrar en el tema de funcionamiento de este dispositivo. Además, utiliza los mismos circuitos de polarización que el transistor de efecto de campo o que los transistores bipolares. Si el que estamos mostrando en esta filmina es precisamente debido a la autopolarización, que también lo habíamos mostrado para el transistor FET. Ahora, hay que tener cuidado en el FET, en el tema de la autopolarización, dado que la tensión que se aplica, la tensión de continuo que se aplica al drenador, para el de canal N es positivo y el divisor potenciométrico que me crea
las resistencias R1 y R2 en el caso del FET, me crea un potencial positivo. Allí nosotros aclaramos convenientemente en el sentido de que la caída de potencial que se produce en RS debe garantizar la polarización inversa de la juntura de entrada. Ese era un tema que lo habíamos mencionado y aclarado convenientemente para el transistor de efecto de campo. En cambio, para el MOSFET, digamos, la aclaración puede o no ser importante, porque dado que el FET nos trabaja en ambas regiones. Esta es su característica de transferencia, que es exactamente la misma que la del FET, especialmente cuando está en el cuadrante negativo, es decir, en el cuarto cuadrante, ¿no ve? En la ecuación de transferencia. Entonces, esta ecuación de transferencia en el punto de unión con el eje de tensión, que es la tensión BGS, me da la tensión de pincho, de igual manera que en el FET. Y el punto de intersección con el eje de corrientes me da el valor IDSS. Pero ya para la parte positiva de la tensión con puerta fuente, el transistor de efecto de campo no tiene respuesta alguna en esa región, pero el MOSFET sí, porque también trabaja para tensiones positivas. Entonces, de ahí que no tenemos que tener mucho cuidado con el tema de circuito de autopolarización, porque por el circuito equivalente de Thevenin que me va a dar en la compuerta, puede trabajar en la región negativa como también puede trabajar en la región positiva. Entonces, aquí la intersección de la recta de carga y la recta de carga en el circuito de entrada estaría formado por el divisor potenciométrico R2-R1. Esa pendiente puede darme como intersección en el cuarto cuadrante o también me puede dar como intersección en el primer cuadrante. Ya no tengo problemas. Porque para la parte positiva, fíjense, por ejemplo, esta que estamos marcando con el cursor del potenciómetro, me da una corriente I de Q que es mayor que el IDSS y esa me da una tensión, una diferencia de potencial con puerta fuente positiva. Y el transistor trabaja perfectamente en esa zona. Por eso que decíamos, trabaja de las dos maneras, de inducción y de deplexión. El símbolo del dispositivo también me está mostrando aquello. ¿Qué me está mostrando? Como hay continuidad entre el drenador y la fuente, me está diciendo inicialmente este dispositivo tiene un canal físico. Y era un sustrato tipo N en el transistor MOSFET de canal N, débilmente dopado que estaba encima del sustrato tipo P, también débilmente dopado, que hace las veces de compuerta. Eso es lo que mostramos en su forma constructiva de este dispositivo. Entonces, nada mejor que suceda de esa manera porque podemos utilizar los circuitos de autopolarización que hemos utilizado en los transistores bipolares. En cambio, en el MOSFET también se utiliza, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que interpretar adecuadamente esa tensión positiva. Okay. Esa es la única diferencia. Del resto funciona de igual manera. Okay. Ahora, la autopolarización en los transistores de efecto de campo no los usamos por temas de estabilidad. Lo estamos usando por temas de que no se desplace su punto de trabajo para que alrededor de ese punto de trabajo me dé los parámetros equivalentes del transistor y que estos no varíen. Esa es la diferencia. En cambio, en el transistor bipolar tengo el doble discurso. ¿Cuál doble? Es para mantener estable el punto de trabajo y que alrededor de ese punto me dé parámetros equivalentes del transistor y que no varíen. Yo creo que se ha notado esa diferencia. Entonces, podemos utilizar este circuito de polarización sin problema alguno en los transistores MOSFET de inducción. Ahora, las características tensión corriente del transistor de deplexión, por empezar, su ecuación fundamental es muy diferente. En la ecuación fundamental me dice todo depende del umbral de una tensión.
y la tensión aplicada entre la compuerta y la fuente debe superar esa tensión de umbral para que se empiece a aparecer corriente en el drenador. Ajá. Esta es la diferencia. Y en cuanto a la característica de transferencia, toda la característica está en el cuadrante positivo, o sea, en el primer cuadrante. Y es para variaciones de la tensión compuerta-fuente positivos. Y la característica de salida del transistor, que es la característica drenador, corriente de drenador versus tensión drenador-fuente, nos está revelando precisamente esa condición, que para tensiones crecientes en el sentido positivo de la compuerta-fuente, existe más corriente circulando en el dispositivo. Entendido esa diferencia, no vamos a tener problemas en el manejo de estos componentes y vamos a utilizar los mismos circuitos de autopolarización. El fabricante, ya es una característica que me da el fabricante me va a dar una característica similar al que hemos realizado nosotros en nuestro análisis. Va a tener un límite, que es precisamente la tensión de pincho para el que la corriente del drenador se hace diferente de cero, que es esta pequeña tensión, VG es igual a V sub T, 2 voltios, y por encima de ella hay plena conducción con el dispositivo. En esa región se cumple la ley de Ohm, es decir, que la variación de la corriente del drenador corresponde simplemente a una barra semiconductora de un solo tipo. Ok. Ahora, estos dispositivos, como lo mismo nos ha sucedido con EFE, también tienen su hoja técnica. En su hoja técnica nos va mostrando primero el tipo de encapsulado que utilizan, que es similar a lo de los transistores bipolares, los terminales, como se los tiene en el dispositivo físico numerados, y en el símbolo correspondiente. Entonces, por ejemplo, el terminal 1, como está en esta característica del 2N3797, ese es el terminal de la fuente. El 2 es la compuerta y el 3 es el drenador. Ahora, si empezamos con nuestra analogía, decimos la compuerta es similar a la base, la fuente es similar al emisor y el drenador es similar al colector. Y vemos que el sustrato está cortocircuitado a la fuente. Ahora, nosotros dijimos cuando representamos con el símbolo, es bueno identificar uno de los terminales. Generalmente el que conviene identificar es el terminal de fuente, tanto para el transistor FET como para los MOSFET de inducción o de flexión. Es decir, en el circuito que uno dibuja, hay que colocar en el terminal de fuente la letra S. Con eso queda identificado plenamente este dispositivo. Ahora, entre sus características hay un primer cuadro que me va a mostrar todos los límites máximos de continua que él va a tener, como la potencia de disipación, los rangos de temperatura y las tensiones de drenador fuente y de compuerta fuente. Y luego nos van a venir todas las características que se utiliza para el transistor para señales, o sea, sus parámetros equivalentes. Y ya dijimos que estos parámetros equivalentes los vamos a obtener también en laboratorio. Precisamente ese va a ser el objeto de nuestro segundo laboratorio, determinar los parámetros, primero determinar las características de los transistores. Seguramente si tú ya te has fijado la guía, pues en esa guía te pide que tú te agencies un transistor bipolar, un transistor unipolar, otro transistor MOSFET, tanto de inducción o el de deflexión, para que hagas estas pruebas y puedas determinar las características y en función de haber relevado las características vas a determinar los parámetros del transistor. Y allá te explican una metodología bien sencilla. Entonces, que seguramente en el momento de la realización de nuestro laboratorio tenemos que ver convenientemente esa parte. Ahora, para la polarización,
siempre tenemos que recurrir nosotros a las ecuaciones de transferencia, que en el caso de los transistores de efecto de campo, es decir, del FET y de los MOSFET, podríamos mencionar, tenemos dos ecuaciones. La ecuación que maneja al transistor de efecto de campo y al MOSFET de deflexión. Y esta otra ecuación que te maneja a los transistores de efecto de campo de inducción. Entonces, son levemente diferentes. Ambas son cuadráticas, pero la estructura de la ecuación son diferentes. La primera, que es la que más vamos a utilizar, que es la de Shockley, eso se cumple para dos transistores, y esta es solo para un transistor MOSFET, de un solo tipo, y el tipo está anotado clarísimo, ¿no ve? Entonces, todos estos parámetros son objeto de información que me da el fabricante. Lo mismo sucedía en el transistor bipolar, porque de acuerdo a su ecuación fundamental, el fabricante del dispositivo me informaba de una serie de parámetros, como también de estas curvas de transferencia. Ahora, el caso es cuando no los tengo que relevar. Supuestamente los hemos relevado o nos han presentado la información, nosotros tendremos que polarizar. Y este transistor en su símbolo ya tiene diferencia. En este transistor no tenemos continuidad en la región del drenador a la fuente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene canal físico, que el canal hay que inducirlo. No es lo mismo que el MOSFET de deflexión, que ya tiene un canal físico. Entonces, esa es la diferencia en estos dos transistores MOSFET de inducción y deflexión. Ahora, después, en cuanto a los circuitos de polarización, son exactamente los mismos que hemos utilizado en el transistor bipolar. Por ejemplo, como este que estamos mostrando para este tipo de transistor. ¿No ve? Es la polarización drenador con puerta. Nosotros teníamos la analogía, la polarización colectora base. ¿No ve? Que era un circuito que tenía excelente estabilidad, pero acá no tengo que preocuparme de la estabilidad, vuelvo a recordar. Puedo utilizar el divisor potenciométrico, es decir, la autopolarización también se puede utilizar por las características de transferencia, tanto del transistor MOSFET de deflexión como en el de inducción. En el de inducción con mayor razón, porque su característica de transferencia está en el primer cuadrante. En cambio, en el MOSFET de deflexión, su característica de transferencia está en el cuarto y en el primer cuadrante. Esta es la diferencia. Si empezamos a hablar de ventajas, tal vez el transistor de deflexión tenga mayores ventajas que el transistor MOSFET de inducción. Pero en cuanto a sus usos, es exactamente lo mismo. Ahora, las aplicaciones sucesivas que han venido de estos componentes, por ejemplo, estos MOSFET de inducción tienen una mejor aplicación en el campo de los sistemas digitales. Pero eso no quiere decir que no se aplique en el campo de los amplificadores lineales. Esto lo mencionamos simplemente porque en la próxima materia ustedes van a ir viendo esas diferencias. Vamos a ir mostrándolos en el otro tipo de aplicación. Y hay componentes que se han fabricado exclusivamente con transistores MOSFET de inducción. Entonces, además por sus reducidas dimensiones y su alta capacidad de integración. Okay. Este ya es una característica extraída del manual del componente. Y aquí estamos mostrando a las claras, ¿no ve? En esta característica, este es el de inducción, que trabaja con la ecuación fundamental de Shockley. Porque la variación de la tensión con puerta-fuente afecta a ambos polaridades, tanto la polaridad negativa como la polaridad positiva. Ok. Esta es la hoja técnica del transistor de inducción. El anterior que mostramos era el de deflexión. Y con eso hemos terminado nuestro capítulo 2, que era la polarización. Ahora sí, ya sabemos exactamente
cómo establecer los puntos de trabajo. Tenemos sus definiciones. ¿Qué es una polarización? Yo lo único que quiero es, por favor, que ustedes este temita de la polarización lo repasen, porque la polarización vamos a utilizar en todo. No hay componente activo que esté hecho a base de semiconductores que no se tenga que polarizar si queremos aplicar en un circuito bajo los conceptos de la materia de redes que son para componentes lineales. Y los elementos hechos a base de semiconductores son alineales y la única manera de linealizarlos es vía la polarización. Entonces, es como dice el dicho popular, este es el mal necesario en el transistor. ¿Cuál es el mal necesario? Que tienes que polarizar siempre un componente hecho a base de semiconductores para la aplicación en los elementos, en los amplificadores, o sea, en la respuesta lineal para componentes de alterna. También en la respuesta alineal para las componentes de alterna. Cuando decimos en la respuesta lineal, estamos hablando de las otras dos zonas de trabajo que tienen bueno, hasta aquí ya tenemos 8 transistores, estos 8 transistores, pero en el fondo son solo 2 tipos, ¿no ven? Transistores cuyo movimiento de portadores pasan junturas o transistores cuyo movimiento de portadores no pasan junturas. Esta es la gran diferencia. Ok. Bien, entonces con esto hemos terminado nuestro capítulo 2. Vamos a pasar a nuestro capítulo 3. Pues momentáneamente voy a dejar de compartir, o tal vez sea bueno